Consulta de registros. ¿Para qué consultamos? Generalmente necesitamos hacer una consulta para poder trabajar. Por ejemplo, necesito ubicar una partida catastral para poder modificarle algún dato. O bien puedo llegar a necesitar ubicar determinada cuenta corriente para poder generar un recibo. La base de datos es un conjunto de información correspondiente al municipio. Por ejemplo, podemos tener todos los datos de los vehículos o todos los datos de los comercios o toda la información que se refiere a catastro, y para poder trabajar necesitamos siempre ubicar primero un dato en particular, por ejemplo una partida catastral, y una vez que la ubicamos ahí sí podemos trabajar sobre la misma. Para realizar una consulta son necesarios 3 pasos. El primero es hacer clic en el botón que se denomina Entrar. Esto hará que el formulario quede en modo consulta y se blanquee toda la información que el mismo contenga. El segundo paso es escribir la información por la cual yo quiero realizar la búsqueda. Por ejemplo, el número de patente de un rodado o el nombre del titular. El tercer paso y último es hacer clic en el botón Ejecutar. Esto realizará una consulta en la base de datos y nos devolverá la información que encuentre en ella. Hagamos el ejemplo en el sistema. En el formulario vamos a hacer clic en el botón Entrar. Chequeamos que en la barra de mensajes aparezca que el formulario está en modo Introducir consulta. El segundo paso es escribir el dato por el que queremos buscar. En este caso será el número de una patente. El último paso, ejecutar la consulta. Como vemos en el ejemplo, encontró un vehículo en particular y nos trajo toda la información relacionada con el mismo. Por ejemplo, el titular. Existen comodines en el sistema. Estos comodines reemplazan información que no conocemos y nos permiten realizar consultas sin tener el dato completo. Por ejemplo, podríamos hacer la consulta de un titular de un rodado sin saber el nombre, pero sí conociendo el apellido. En ese caso deberíamos reemplazar el nombre del titular por un símbolo de porcentaje. Veamos unos ejemplos. Si yo conozco que el apellido es Pérez y realizo la consulta utilizando como criterio Pérez y el símbolo de porcentaje a la derecha, el sistema me va a devolver todos los Pérez que tengan cualquier nombre. Por ejemplo, Pérez Aida, Pérez Mariano, Pérez Raúl. El comodín también lo podemos utilizar delante de la información. Es decir, si yo estoy buscando una persona de nombre Carlos y no recuerdo el apellido, podría reemplazar el apellido por el símbolo de porcentaje. Entonces, el sistema traería varios Carlos con diferentes apellidos. Por ejemplo, Álvarez Carlos, Martínez Carlos, López Carlos. También podemos utilizar los símbolos de porcentaje adelante y atrás de la información que queremos buscar. Si por ejemplo estamos haciendo una consulta y sabemos que el dato tiene la palabra Hacienda en algún lugar, podemos poner símbolos de porcentaje adelante y atrás y esto nos devolverá todos los registros que tengan la palabra Hacienda en algún lado. Por ejemplo, Secretaría de Hacienda, Oficina de Hacienda y otros, o por último, Hacienda y afines. Hagamos un ejemplo en el sistema. En el formulario, primero debemos hacer clic en el botón Entrar consulta. Una vez que el formulario está en modo consulta, entonces vamos a completar con el criterio que queremos buscar. En este caso, conocemos el apellido del titular, pero no conocemos el nombre. Por lo tanto, le vamos a poner un símbolo de porcentaje del lado de la derecha para que el sistema complete con la información que encuentre. Una vez que escribimos el apellido y el símbolo de porcentaje, hacemos clic en el botón Ejecutar consulta. El sistema devuelve la información que encuentra en la base de datos. En este caso es un solo vehículo el que encontró.
vamos a realizar una nueva consulta en el sistema. Esta vez vamos a hacer una consulta de un dato que no existe para verificar cómo se ve cuando no encuentra ninguna información. Como vemos en pantalla, hicimos la consulta colocando el dato por el que queríamos buscar, ejecutamos la consulta y como el sistema no encuentra nada, nos lo confirma en la barra de mensajes. Aquí podemos realizar dos acciones, o bien podemos salir del formulario y seguir con otra actividad, o podemos realizar una nueva consulta. Para realizar una nueva consulta no necesitamos hacer clic en el botón Entrar, ya que el formulario sigue estando en modo consulta. Existe una funcionalidad en el sistema que nos ayuda cuando sospechamos que la consulta que vamos a realizar es muy grande. Si nosotros queremos consultar una patente que sabemos que empieza con la letra A, pero no conocemos ningún otro dato, es probable que la información que nos devuelva esa consulta sea amplia. Para verificar el tamaño de la consulta existe una función que se llama contar resultado. Escribimos la parte del dominio que conocemos, A y el símbolo de porcentaje. Vamos a contar el resultado para saber la cantidad de registros que nos devolvería esta consulta. No tengo que ejecutar la consulta todavía. Primero vamos a contar cuál es el resultado. Para contar vamos a ir al menú Consulta y seleccionamos la opción Contar resultado. Esto nos va a mostrar en la barra de mensajes qué cantidad de registros devolvería esa consulta. En este caso nos devolvería 3.833 vehículos. Como el resultado es muy amplio, nos es imposible verificar vehículo por vehículo, por lo tanto deberíamos completar la consulta con algún otro criterio. Vamos a agregarle otro criterio. En este caso, para el ejemplo, agregaremos que el modelo debe ser mayor a 1996. Volvemos a contar en el menú Consulta, seleccionamos la opción Contar resultado y esto nos devuelve entonces que los vehículos cuyo dominio comienza con la letra A y cuyo modelo es mayor a 1996 son 19. También son muchos y podemos seguir agregándole criterios hasta que el resultado sea un resultado aceptable. Vamos a agregar entonces otro nuevo criterio. Agregaremos que solo queremos ver los vehículos que están activos. Si contamos resultado, veremos que esta vez en la barra de mensajes nos dice que son solamente 2 los vehículos que están en estas condiciones, que tiene el dominio que inicia con la letra A, que es mayor el modelo a 1996 y que además está activo. Una vez que la respuesta de ese contar resultado es una respuesta aceptable, ahí sí podemos ejecutar la consulta. Al ejecutarla, entonces el sistema nos traerá 2 registros. El primer vehículo, que es el AEA 087, y el segundo registro, que es el AZD 603. De esta manera entonces puedo utilizar el contar resultado para hacer una búsqueda más eficiente. Si sé que la respuesta que me va a dar el sistema es de muchos registros, esa consulta no me va a servir. Entonces lo que tengo que hacer es incorporarle más criterios a la consulta para que me dé menos cantidad y así poder encontrar el registro que necesito. El último tema que vamos a ver es cómo realizar una consulta combinada. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es una consulta utilizando la combinación de varios criterios. En este ejemplo vamos a usar parte del dominio, la marca y además el año de fabricación. Veamos cómo lo hacemos en el sistema. Completamos el dominio con el dato que sabemos. En este caso sabemos que la patente empieza con B larga y D. Vamos a la pestaña de información o datos técnicos, completamos con el modelo. Vamos a la pestaña de aspecto económico o tributario, completamos con la marca y ejecutamos la consulta. Vemos entonces que el sistema nos devuelve varios registros. Eso lo podemos chequear en la barra de mensajes. Esto significa que encontró varios vehículos
con el criterio de consulta que utilizamos. En la barra de menú tenemos una flecha azul. Esa flecha azul que va hacia la derecha nos permite ir al segundo registro, al tercero, al cuarto, así hasta llegar al último.